En la tercera ley biológica del libro Resumen de Nueva Medicina Germánica, del Dr. Hammer, dice: el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas, sistema ontogenético de los programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. La sigla SBS significa entonces programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Continuó. Estas correspondencias, que deben ser tratadas con más detalle en el capítulo tercero sobre las tercera y cuarta leyes biológicas, son tan básicamente nuevas que nunca antes se ha encontrado este planteamiento en la literatura médica. La clasificación antigua de las enfermedades era una clasificación donde no se consideraban la procedencia embrional de cada órgano. La nosología o la clasificación de las enfermedades tenían en cuenta otro tipo de criterios para definir o clasificar las enfermedades. Dice: el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas al cáncer, como al principio las denominé, comprenden los siguientes criterios. Primer criterio: los conflictos de una misma hoja embrionaria corresponden a relés ubicados en un sustrato cerebral dependiente de la misma hoja embrional. O sea, si son conflictos, por ejemplo, del pulmón, van a estar conectados al cerebro a través del relé del tallo cerebral que controla la hoja embrional endodérmica. Si un conflicto del mesodermo moderno, está conectado al mesodermo, el sustrato del mesodermo en el cerebro, que van a estar conectados, como dije, a órganos del mesodermo, o órganos correspondientes o de procedencia embrional del mesodermo. En caso de conflictos, dice, los conflictos de la misma hoja embrionaria, en caso de conflictos generan foco de Hammer. Los criterios de la misma hoja embrionaria, o los conflictos de la misma hoja embrionaria, afectan a órganos de la misma hoja embrionaria y generan formaciones histológicas similares propias de dicha hoja embrionaria. Significa que todos los conflictos del mesodermo, por ejemplo, presentan la misma formación en el órgano, la misma alteración orgánica. En los órganos que responden al endodermo también van a haber la misma manifestación orgánica, o sea, generación de más células. El segundo criterio: los conflictos correspondientes al paleoencéfalo, el endodermo, dependiente del tronco cerebral y mesodermo cerebeloso, muestran aumento celular en la fase de conflicto activo y, en presencia de los microbios correspondientes, una necrosis calcificante y reducción de tumor en la fase de curación. Entonces, el segundo criterio dice que el endodermo y el mesodermo cerebeloso, o sea, el tallo del cerebro, o los órganos que son controlados del tallo del cerebro y del cerebelo, muestran aumento celular en la fase activa, y cuando se resuelve el conflicto, las células, los tumores se necrosan, se llaman necrosis calcificantes o como queso percolado, para que las bacterias que están emparentadas a esa época filogenética puedan demolerlas o demoler los tumores. Los conflictos, dice, los correspondientes al neoencéfalo, del mesodermo de la sustancia blanca y ectodermo del córtex telencefálico, muestran en la fase de conflicto activo disminución celular con necrosis y úlceras, o bien, en el caso de enfermedades oncoequivalentes análogas al cáncer, con déficit funcional y pérdida funcional total.
O sea, en el caso del mesodermo, los huesos que se necrosan, el hueso pertenece al mesodermo y dice como hay una disminución celular con necrosis. Igualmente, en el corte telencefálico, a la corteza, los órganos que responden a la corteza son controlados desde la corteza. Por ejemplo, la piel exterior sufre en la fase de conflicto activo úlceras. Y algunos órganos que también dependen de la corteza o del mesodermo, en fase de conflicto activo van a tener una parada de su funcionamiento o pérdida funcional. El tercer criterio, tanto en la fase de conflicto activo como en la fase PCL, toda enfermedad por la medicina denominada por la medicina convencional es un suceso biológico con un sentido pleno, inteligente, con una finalidad determinada que hemos de aprender a comprender de nuevo a la luz de la embriología y el estudio del comportamiento. O sea, aquí, en el tercer criterio, toda denominada enfermedad por la medicina convencional. O sea, solamente aquí entra el término enfermedad, que Hammer utiliza este término para referirse a los programas biológicos en sus libros para que todas las personas lo puedan entender, pero en realidad son programas biológicos. Y cada programa biológico tiene un suceso, es un suceso con sentido pleno. Dice inteligente con una finalidad determinada. O sea, esa finalidad determinada entonces se puede comprender a la luz de la embriología y el estudio del comportamiento. Aquí, para profundizar con esta ley, Hammer explica en alguno de sus libros que desde las diferentes hojas embrionales se dictan los modelos de comportamiento de las especies. Entonces los conflictos van a estar relacionados con ese mandato o con ese código de comportamiento. En el caso, por ejemplo, del mesodermo, que son conflictos de valorización en los huesos, van a estar el conflicto siempre en relación al grupo social, de valorización madre-hijo o padre-pareja, dependiendo del lado, de la persona si es diestra o zurda. Entonces, también explica en alguna parte del libro que a partir del cerebelo para arriba comenzaron a estructurar los conflictos tendientes a impactar dentro del grupo social, a poder hacer que el ser viviente se armonice mejor dentro de su medio social. O sea, se empezó a partir del cerebelo para arriba, empezaron a hacer importante que una persona sea diestra o zurda, o sea, la lateralidad biológica, porque desde ahí los conflictos se suceden o los conflictos ayudan a que la sociedad se pueda estructurar. Desde ahí comienza a estructurarse, como decía Hammer, lo que nosotros ahora conocemos como sociedad. Es decir, toda enfermedad representa un programa biológico especial para la solución de un conflicto biológico inusual, inesperado. Toda enfermedad conocida por la medicina oficial, o sea, la antigua medicina, la denomino yo, es un programa biológico especial, claro, es un SBS, que va a solucionar un conflicto biológico inusual. O sea, tiene que solucionar o dar las herramientas al ser viviente para que pueda traspasar una barrera que se interpuso para el funcionamiento normal de ese individuo, para el funcionamiento normal de la biología.